Bien, tenía 8 años cuando supe que era mi padre. Pero, sí, bien, tengo 2 padres. Algo así. Mi caso es bastante particular. Mi madre empezó con esto en los 1991, para ser exactos. Oh, Dios mío. Tengo 38 años. Entonces tenía 8 años. Es difícil recordar lo que pasó. Bien, es una historia bastante emotiva. Honestamente, todo el asunto. Y estás tratando de demostrar la verdad. Y es imposible para él. Y persona es muy difícil. Mi madre era muy joven cuando me tuvo. Y había un poco de confusión sobre mi procedencia. Hollywood es tierra de muchos secretos. Pero con los focos apuntando a las estrellas en todo momento, los asuntos secretos no permanecen ocultos demasiado tiempo, especialmente cuando hay niños de por medio. De famosos casados que tuvieron hijos con sus rollos de una noche, a Liv Tyler, de 11 años, que descubrió por sí sola que su padre secreto era una famosa estrella de la música. Aquí tienes algunos hijos ilegítimos de famosos que no conocías. Michael Lindsay Hoggs. Si tienes en mente que Michael tenga un hijo ilegítimo, te equivocas. Esta historia trata de que el propio Michael es un niño enamorado. Verás, sería injusto decir algo sobre Mitchell y no agradecerle que diera al mundo la cortesía de su trabajo con grupos como The Beatles y The Rolling Stones. Y al hablar de sus antecedentes y sus primeros años de vida, no podemos dejar de mencionar que no conoció a su padre biológico hasta la adolescencia. Hasta los 16 años, Michael pensaba que su padre era Sir Edward Lindsay Hogg, el cuarto baronet de los Lindsay Hogg Baronetcy, pero pronto se enfrentaría a rumores a su alrededor sobre que su padre era el afamado actor y director Orson Welles. Michael ni siquiera iba a pensar mucho en ello, aunque se pareciera tanto a Welles. Sin embargo, lo pensó más a fondo el día en que su madre, la actriz irlandesa Geraldine Fitzgerald, le sentó para desmentir con entusiasmo los rumores. Lo más loco es que el joven Michael siempre había estado en la órbita de Welles, y más tarde trabajó con él en la producción escénica original de Chimes at Midnight en 1960. Ambos se cruzaron esporádicamente a lo largo de los años, y había pruebas que sugerían una relación paternal entre ambos. Pero Welles nunca hizo un comentario público sobre Michael en vida. Bien, Michael cree que Welles era su padre biológico. 1. Debido al carácter defensivo de su madre y a su negativa a seguir reconociendo la incertidumbre. Y 2, porque la hija mayor de Welles, Chris, que había sido amigo de Michael desde que eran niños, también sospechaba que Michael era secretamente su hermano. Un día, Michael pensó en buscar la verdad y abandonar las sospechas cuando decidió someterse a una prueba de ADN. Sin embargo, pero el clavo final al ataúd fue el amigo íntimo de su madre, la actriz Gloria Vanderbilt, que confirmó a Michael que Welles era realmente su padre biológico. Lo creas o no, Michael se lo cree. E incluso si usted no quiere creer esta historia, el asombroso parecido de ambos demuestra que los dos legendarios cineastas podrían estar unidos por algo más que la profesión. La hija de Eddie Murphy, con Mel B. Una de las relaciones más bonitas que jamás hayas visto u oído fue la que mantuvieron Murphy y Mel. Pero de alguna manera, estando embarazada de su hijo, Mel rompió con Murphy. ¿Por qué? Porque quería ser tratada como una igual en su relación y en la alfombra roja. Nunca quiso que la vieran como la mujer de Eddie Murphy en las noticias ni en ningún sitio, sino como la gran estrella que es. Si no supiéramos nada de los matrimonios de Murphy, habríamos creído que salía o se casaba con mujeres que no tuvieran una carrera a lo grande. Pero no es el caso. En los primeros años de su carrera, una de las mujeres notables en la órbita romántica de Murphy fue la megaestrella Whitney Houston. Silencio. Ese romance se esfumó en el 80 años, dejando espacio para que Murphy se estableciera con la mujer que le daría 5 hijos. Murphy conoció a Nicole Mitchell Murphy en 1988 y se casó con ella en 1993, pero el matrimonio solo duró 12 años y Nicole solicitó el divorcio en 2005. Para que lo sepas, Murphy salió con Paulette McNeely en 1989 y los dos dieron la bienvenida a un hijo llamado Eric, que nació meses antes de que tuviera su primer hijo con Nicole. Bastante loco, antes de casarse con Nicole, Murphy salió con una mujer llamada Tamara Hood en 1990, que la bendijo con un hijo llamado Christian. Sin embargo,
Mientras que Murphy parecía ser desordenado en sus días de juventud, parecía cambiar sus costumbres a medida que maduraba. Su relación con Mel B no empezó hasta que se divorció de Nicole y volvió a la piscina de las citas como soltero. A los pocos meses de salir, se quedó embarazada de su hija, Angel Iris, y los dos estaban profundamente enamorados, incluso se hicieron tatuajes a juego días después de conocerse. Según Mel B, el embarazo fue completamente planeado, y en ese momento ella y los dos estaban planeando casarse. Por muy creíble que fuera esa historia, Murphy lo negó, e incluso negó la paternidad hasta que una prueba de ADN confirmó que era el padre en junio de 2007, 2 meses después de que naciera Angel Iris Murphy Brown. Desde allí, su relación pública pareció desintegrarse ante los ojos de todos, incluyendo su demanda a Murphy por la custodia legal y física de su hija. Murphy tendría poco o ningún contacto con la niña hasta los 10 años, y la coparentalidad iba presumiblemente bien hasta que Mel B pidió más pensión alimenticia en 2020. Inicialmente, Murphy cobraba $25,000 al mes, además de cubrir el seguro médico de Angel y sus gastos educativos. Pero ahora, se ha llegado a un acuerdo para que Murphy aumente el pago de la manutención a $35,000 al mes. Los secretos de Eric Clapton. Esta es una de las historias más locas de Hollywood. Las historias de amoríos envueltos en secreto que acabarían dando a luz hijos secretos. Empecemos esta historia con el asunto más popular ocurrido entre músico ganador de 18 premios, Grammy, Eric Clapton y la modelo Pattie Boyd. Ambos se conocieron cuando Boyd estaba casado con una amiga de Clapton, otra deidad del rock de la que quizá hayas oído hablar, George Harrison. Cuenta la leyenda que Clapton quedó inmediatamente embelesado con Boyd, hasta el punto de salir brevemente con su hermana Paula, aparentemente para evitar su enamoramiento. Estaba tan loco por Boyd que supuestamente se lo dijo a Harrison. «Estoy enamorado de tu mujer. ¿Qué vas a hacer al respecto?» A lo que Harrison respondió, «Haz lo que quieras. No me preocupa». No mucho después, Boyd y Harrison se divorciaron porque él la engañó notablemente con la esposa de su compañero de banda Ringo Starr, Maureen Starkey Tigret. Clapton, que escribió en sus memorias que, por mucho que lo intentara, no podía quitarse a Boyd de la cabeza. También añadió que codiciaba a Boyd porque pertenecía a un hombre poderoso que parecía tener todo lo que quería. Por poco romántico que sea, Boyd se convenció cuando Clapton le enseñó una canción que había escrito sobre ella, titulada Layla. Aunque Boyd todavía estaba casado con Harrison en ese momento, escribió en su libro, «Al darme cuenta de que había inspirado tanta pasión y creatividad, la canción se apoderó de mí. No pude resistirme más». Ambos siguieron en secreto hasta que Boyd se separó de Harrison en 1997. Ten en cuenta que Clapton tuvo varias mujeres con las que tuvo algo en esa época, y Boyd estaba al tanto. Pero no se enfadará hasta que Clapton saliera con la amiga de Boyd, a quien trajo a su casa para quedarse. Por eso, los dos se tomaron un descanso, y fue durante ese tiempo cuando Clapton le propuso matrimonio a través de un amigo. Boyd entró entonces para confirmar si seguía con las mujeres, pero en ese momento, lo habían dejado. Boyd dijo que sí, y se casaron en Tucson, Arizona, durante una parada de su gira. En su apogeo, Clapton y Boyd personificaron el tropo de la relación torbellino de músico y modelo musa, que todo el mundo conoce y ama. Boyd dijo que nunca se arrepintió de haber mantenido una relación con Clapton. Hablando de turbulencias, además de su infidelidad, Boyd dijo que ella luchó contra la bebida de él incluso antes de casarse. Sin embargo, lo que ella llamó el último clavo en el ataúd de su matrimonio fue el romance de Clapton con la personalidad de la televisión italiana, Lori Del Santo, con quien tuvo un hijo en 1986. Verás, desde su matrimonio con Clapton, Boyd había estado intentando tener un bebé, llegando incluso a probar un tratamiento de fecundación in vitro. Y la parte más loca es, en ese momento, Boyd no sabía que Clapton había ocultado con éxito otra aventura y un bebé años antes. Tuvo una hija llamada Ruth durante un romance con la directora de un estudio de grabación, Yvonne Kelly, en 1984. Boyd intentó permanecer un tiempo en la relación, sino en 1988 solicitó el divorcio, poniendo fin a la relación más agridulce de la historia de Hollywood. La hija de Chuck Norris. En sus 84 años de vida, Chuck Norris ha experimentado mucho. De ser un notable héroe americano, artista marcial y actor a un meme viviente, Chuck tuvo una buena carrera, por lo que su decisión de tomárselo con calma y disfrutar de su jubilación con la familia era de esperar.
excepto por algunas noticias inesperadas en torno a su vida casi perfecta. En 1991, una mujer de 26 años afirmó que era la hija de Chuck Norris. Y de la forma más conmovedora, Chuck la recibió orgulloso con los brazos abiertos, a pesar de no conocerla de antemano. Sin embargo, fue un shock para su familia porque Chuck Norris se casó con su primera esposa, Diane Holchek, después de enamorarse como novios en el instituto. Se casaron en diciembre 1958, apenas 6 meses después de graduarse en el instituto North Torrance, donde su romance había florecido. Estuvieron felizmente casados durante 30 años, incluso tener 2 hijos juntos, Mike y Eric. Se divorciaron en 1988, pero Nora aún guarda buenos recuerdos de Holchek y habla muy bien de ella por cómo le apoyó siempre en sus objetivos, incluso cuando pasaban apuros económicos. Sin embargo, en una biografía que publicó en 2004, Chuck sorprendió a sus fans al confesar que había tenido una aventura que dio lugar a un hijo ilegítimo. Admitió haber engañado a Holchek en 1962, cuando nació su hija Dina Morris. Sin embargo, Norris no supo de la existencia de Dina hasta que ella le tendió la mano en 1991, a los 26 años, afirmando ser su hija biológica. Según Chuck, tuvo una breve aventura con una mujer llamada Johanna cuando estaba destinado en California como parte de la US Fuerza Aérea. Tuvieron un calentón pasional en la parte trasera de un coche, resultando en la concepción de Dina. Chuck admitió que todavía se siente avergonzado por haber mentido a la madre de Dina, Johanna, diciendo: «Para mi vergüenza, nunca le dije a Johanna que estaba casado». Johanna nunca quiso que Dina hablara de su relación con Chuck, pero se mantuvo inflexible hasta que Chuck accedió a reunirse con ella y Johanna también, haciendo que el momento sea emotivo e inolvidable. Chuck recordó el momento en que sus ojos y los de su hija se encontraron, diciendo: «No necesitaba ADN ni análisis de sangre». En su lugar, la abrazó y ambos rompieron a llorar. La pareja estrechó lazos allí mismo, y su relación ha ido viento en popa. El hijo perdido de Steve Tyler. ¿Alguna vez ha mirado a alguien y ha sentido una especie de conexión innegable en lo más profundo de su alma? Eso fue lo que le ocurrió a Liv Tyler cuando miró un cartel en agosto de 1988. El cartel tenía una foto del líder de Aerosmith, Steven Tyler. Y allí llegó a una conclusión que sacudiría toda su existencia. Liv cogió inmediatamente el diario de su madre y escribió las palabras: «Creo que Stephen es mi padre». Eso es un poco lejos para una niña de 11 años, pero lo que Liv sentía era totalmente inexplicable. Poco después se enfrentó a su madre, modelo y músico, Bebe Well, y descubrió que sus sospechas eran ciertas. Hasta ese momento, Liv creía que el cantante de Utopia Todd Rundgren era su padre biológico. Ocurrió en 1976, cuando Well tuvo una breve aventura con Steven, que finalmente dio a luz a su hija en Nueva York el mes de julio siguiente. Rundgren sabía que había una posibilidad de que no fuera el padre de Liv, pero firmó su certificado de nacimiento, le dio su apellido e intervino para criarla como si fuera suya. Well había decidido mantener la paternidad en secreto ante Liv debido a la supuesta adicción a las drogas de Stephen en aquel momento. Ha dicho que ella y Rundgren hicieron un pacto para que él fuera el padre de Liv. Y si alguna vez se convirtió en un problema, se lo diríamos a los 18. Pero mucho antes de que pudieran imaginarlo, Liv descubrió la identidad de su padre biológico. Conoció a Stephen cuando tenía unos 8 o 9 años en uno de los conciertos de Rundgren, y recuerda que él le invitó a un Shirley Temple en el bar. A pesar de no tener ni idea de quién era, dice que se enamoró locamente de él, e incluso compró y hablaba con sus carteles. Dijo: «Debe ser químico de alguna manera, ADN y genes. Sentí una conexión muy fuerte cuando le conocí de niña. Y al principio no sabía por qué, pero me di cuenta bastante rápido». Otra cosa que debió de encariñar a Liv con Steve fue su asombroso parecido tanto con él como con su hija Mia Tyler, que nació un año después que ella. Dijo Liv: «La vi de pie al lado del escenario en un concierto y me quedé literalmente como mirando a mi gemela». Después de descubrir la verdad, ella y Steven empezaron a fomentar una relación padre-hija y ella acabó cambiando su apellido de Rundgren a Tyler. Julio Iglesias, Unaccepted Son. Una de las cosas que han hecho de Julio Iglesias el artista de habla hispana más vendido es que se ha convertido en la encarnación del Latin Lover, aunque sea europeo.
Su piel bronceada, sonrisa ardiente, sonrisa cómplice permanente, frondosa cabellera incluso en la vejez, trajes perfectamente confeccionados o ropa informal, y una voz melódica y profunda. Y Julio Iglesias cumplió sin paliativos el papel, con algunos afirmando sin tapujos que se ha acostado con más de 3.000 mujeres. Probablemente esa cifra sea demasiado alta, pero aún puedes darle algunas cifras altas en tu cabeza. Considerando una carrera que comenzó en 1968 y solo se ralentizó a finales de 2000s. ¿Ya sabes hacia dónde se dirige esto? Fecundar a alguien fuera del matrimonio. Sí, correcto. Porque considerándolo todo, Julio Iglesias es muy de la vieja escuela. Tradicionalista. Un tipo que frunce el ceño ante el uso de condominios. Bien, todo esto son suposiciones, pero el verdadero trato saldría a la superficie en la persona de su único hijo amado a presentarse, Javier Santos Sánchez, que ha pasado la mayor parte de 3 décadas de su vida intentando ser reconocido. Lo que sabemos a ciencia cierta es que Iglesias conoció a la madre de Javier Santos Sánchez, Dancer María Edita, durante el verano de 1975, mientras actuaba en un club nocturno de San Feliu de Guixols. En ese momento, Julio estuvo casado con Isabel Preisler, y Enrique Iglesias habían nacido pocos meses antes. Al año siguiente, Santos nació y fue adoptado por el que sería marido de su madre. Entonces, en 1992, su madre empezó a afirmar que Julio era el padre biológico de Santos, iniciando un proceso judicial que se ha prolongado hasta hoy, ya que Julio se ha negado rotundamente a someterse a una prueba de ADN. En medio de todo esto, mucha gente se ha preguntado si Santos se parecía a Julio en algo. Sobre eso, tienes que juzgar por ti mismo. Pero una cosa es, se parece a su supuesto medio hermano, Julio Iglesias Jr. Y sí, hay muchas pruebas fotográficas que sitúan a María Edite en la misma habitación que Julio Iglesias. Verás, otra cosa en común entre Julio y Santos es que ambos ven las cosas hasta el final. Como Julio se negó a someterse al ADN, Santos siguió intentándolo todo para conseguirlo. Luego siguió a su hermanastro hasta que pudo coger una taza que había destrozado. Santos utilizó esa taza para su prueba y dio un 99,9% de acierto a Javier Santos, confirmando a Julio Jr. Era su hermano y Julio Sr. era el padre. Sin embargo, incluso con el resultado, Julio no le reconoció. La disputa familiar de Arnold Schwarzenegger. A diferencia de muchos padres que solicitan una prueba de paternidad para confirmar que son propietarios de un hijo, el hijo ilegítimo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Boehner, no necesita tal cosa. Joseph nació el 2 de octubre, 1997. Pero no se pareció inmediatamente a Arnold hasta que cumplió 8 años, e incluso Arnold no pudo negárselo. Pero Joseph no descubriría quién era su padre biológico hasta los 13 años. En una entrevista mencionó que su madre, Mildred Patricia Bina, le reveló que Arnold era su padre cuando tenía 13 años. Pero nadie lo supo pronto, ya que Mildred guardó silencio al respecto durante años. Cuando Mildred estaba embarazada de Joseph, Arnold estaba casado con su entonces esposa, Maria Shriver, un matrimonio que duró 25 años antes de que anunciaran su separación el 9 de mayo, 2001. Ambos tienen 4 hijos en común, que tienen una estrecha relación con Arnold. Unos días después, Arnold admitió haber engendrado un hijo 14 años antes con una de sus empleadas domésticas. Desde entonces, ha sido abierto sobre cualquier cosa que tenga que ver con Joseph. Pero a pesar de tener una estrecha relación con sus 5 hijos, sus 4 hijos de su matrimonio con Maria Shriver no quieren tener nada que ver con Joseph. Y puede que nunca tenga esa buena relación con ellos. El hijo no querido de Steve Jobs. Todo empezó en el año 70, cuando Steve Jobs salía con la artista Chris Ann Brennan. La relación desembocó en el nacimiento de Lisa en 1978, pero desde entonces Steve nunca la reconoció como su hija. Pero después de demandas y pruebas de ADN de paternidad, un tribunal dictaminó que Steve sí era responsable y debía pagar $385 al mes en concepto de manutención, que aumentó a $500, y seguro médico hasta que Lisa cumpliera 18 años. Después de firmar el acuerdo, 4 días después, Apple salió a bolsa, y de la noche a la mañana Steve valía más de $200 millones. Sin embargo,
Más allá de no responsabilizarse de su hija, Steve fue frío con Lisa durante años. La llamaba gorda, se negó a pagar su matrícula universitaria inicialmente y jugaba a controlarla mentalmente cuando quería salir con sus amigos cuando era adolescente. Lisa vivía casi siempre con su madre, en una serie de viviendas, antes de vivir, encendido y apagado, en casa de su padre en su adolescencia. Le hizo renunciar a su puesto de presidenta del cuerpo estudiantil del instituto, porque eso significaba que no estaría en casa por la noche, y así no es un miembro funcional de su familia. Según Lisa, pero resultó que era solo para cuidar a su hijo pequeño, Reed. No la dejaron sentarse con ellos en la boda. Sobre todo, durante años, Steve se negó a decir que bautizó el ordenador Lisa con el nombre de su hija, aplastándola, hasta que finalmente lo admitió mientras visitaba a la estrella de U2, Bono, con su hija años después. Lisa también escribió sobre su exclusión de la página oficial de Apple.com, biografía de Steve Jobs cuando mencionaba a su familia. Señala el dolor que le produce no aparecer en las fotos familiares que cuelgan en la pared del Palo Alto, mansión californiana que su padre compartía con Laurene Powell Jobs. Escribe en el libro que se sentía sola cuando vivía en su casa y que pedía que Laurene y Steve entraran a darle las buenas noches antes de irse a dormir, como hacían con los demás niños. Mencionó que Steve solo lo hizo una vez, y eso fue todo. El maltrato continuó así durante años, hasta 2011, cuando Steve se estaba muriendo de cáncer de páncreas. Le dijo a Lisa mientras lloraba: «No pasé suficiente tiempo contigo cuando eras pequeño. Te debo una». Admitió en su lecho de muerte que había dejado de hablarle y devolverle los correos electrónicos una década antes porque estaba enfadado porque no le habían invitado al fin de semana de los padres en Harvard, donde asistió a la universidad. Y cuando Lisa le preguntó por qué no se lo dijo que no era bueno en comunicación. Estarán de acuerdo en que esto, viniendo del hombre que nos trajo el iPhone, es bastante irónico. Los hijos ilegítimos de Pablo Picasso. En el caso de Pablo Picasso, no tenía ninguna, no dos, sino 3 hijos ilegítimos, lo que solo causó más problemas tras su muerte. Pablo Picasso fue un gran hombre. Cualquiera que conozca su obra estará de acuerdo. En vida, creó aproximadamente 147,800 obras de arte y vivió hasta los 91 años, que tiene unos 33398 días. Si ese es el caso, significa que creó, de media, 4 obras cada día de su vida. Pero teniendo en cuenta que no habría estado pintando cuando era más joven, debe haber creado más que eso cada día como adulto. Sin embargo, este hombre nunca dejó testamento. Y cuando falleció en 1973, empezó el caos. Picasso solo tuvo un hijo legítimo, Paolo, y la viuda de Picasso, Jacqueline. Pero al lado de Paolo están Maya, Paloma y Claude. Así que después de su muerte, dejó más de 45,000 obras de arte, 2 castillos y 3 villas más, unos 5 millones de dólares en efectivo y 3 millones en oro, además de acciones y una colección personal de arte que incluía Cézanne, de Matisse, Miros, etc. Con todo esto a la vista, se inició una guerra legal con un inventario que tardó 6 años en completarse. En 1975, Paulo falleció, y sus hijos Marina y Bernard ocuparon su lugar como herederos legales. Maya, Paloma y Claude recibieron también la condición de herederos legales. Parte del acuerdo incluía la colaboración de los herederos para crear el Museo Picasso. En 1986, Jacqueline Roque se suicidó. Incapaz de vivir sin Pablo Picasso, dejando a su hija de un matrimonio anterior, Catherine Houghton Blake, para heredar la colección de obras de Picasso de Jacqueline, así como el castillo de Bovenargues, donde están enterrados Jacqueline y Picasso. En 1996, un tribunal francés nombra a Claude Picasso administrador legal de las obras y propiedades de Picasso. Crear la administración Picasso para proteger los intereses de los herederos y controlar los derechos del artista. Licencias y certificados de autenticidad, entre otras cuestiones jurídicas. Te equivocas. No resolvió los problemas, ya que los herederos no siempre se han puesto de acuerdo, y lo más probable es que nunca lo hagan sobre las decisiones que se toman. Liam Gallagher. En su carrera, Liam Gallagher se hizo un gran nombre,
especialmente de 1991 a 2009 como vocalista de la banda Oasis. También hizo una cosa. Ocurrió en 2010, cuando Liam fue entrevistado por Gurbani, periodista en publicaciones como Elle y el Wall Street Journal. Después de la entrevista, los dos tuvieron una aventura y posteriormente dieron a luz a una hija, Gemma. Más tarde, Gurbani planeaba solicitar la custodia exclusiva de la niña y solo permitir que Gallagher tuviera acceso a ella mediante visitas supervisadas. ¿Por qué? ¿Preguntas? A ella le preocupa que él siga viviendo la vida de una estrella del rock y no querría dejar al niño a su cuidado. En cuanto a la pregunta, ¿es realmente el padre? Las pruebas de ADN ya han confirmado que Liam es el padre de Gemma. Y todo esto ocurrió mientras vivía con su mujer, Nicole Appleton, la madre de su hijo Gene. Posteriormente, los dos tomaron caminos separados, lo que llevó a Liam a demandar al New York Post por escribir sobre su embarazo de Gurbani, después de engañar a su mujer declarando que no era el caso. Ya tiene 3 hijos. Hijos Gene y Lennon de su anterior matrimonio con la actriz Patsy Kensit. También tiene una hija, Molly, con Lisa Morrish. Ahora tiene un miembro más en su ya numerosa familia. Y Liam tiene que encontrar la manera de encontrar un equilibrio mientras recompone su propia vida. Desvelado el amor secreto de Jack Nicholson. Cuando se trata de secretos mal guardados en Hollywood, la paternidad de Tessa Gorin está en lo alto de la lista. De repente salió a decir que Jack Nicholson es su padre, aunque nunca la haya reconocido públicamente. En una entrevista sincera, la aspirante a actriz reveló que su padre nunca estuvo interesado en tener nada que ver con ella. Y la razón por la que se ha mantenido callada todo este tiempo fue porque su madre le dijo que no hablara a nadie de su famoso padre desde muy pequeña. Siempre supo que tenía un padre poderoso y rico y quiso ser conocida como su hija, pero su madre no lo permitió. La madre de Tessa era una camarera que supuestamente tuvo una aventura con Jack hace casi 3 décadas. Decidió vivir tranquila y criar a su hija en el Upper East Side de Manhattan. Tristemente, Tessa dice que su madre intentó involucrar a su padre en su vida, pero sus intentos nunca fructificaron. Según Tessa, Jack dijo literalmente que no estaba interesado en su vida. Y en cuanto a por qué nunca la aceptó como su hija, puede que nunca obtengamos una respuesta a eso. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.